Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vengamos a la palabra del Señor en esta mañana y para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo número 3. Vamos a leer un versículo, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Si usted, querida hermana, se pregunta si esta palabra va a ser exclusivamente para usted, yo le digo no necesariamente. Si la pregunta suya es, ¿soy una mujer casada? ¿Esta palabra es para usted? Sí, necesariamente. Si el varón me dice, esta palabra no es para mí, yo le digo no necesariamente. Por lo tanto, hermanos, casados, no casados, prestemos atención, en especial aquellos que están unidos a otros en el vínculo sagrado del matrimonio. El título entonces que nosotros tenemos para el sermón en esta mañana es la sujeción de la esposa, la sujeción de la esposa. Pero quiero dejar algo muy en claro, hermanos. Ni la mujer cristiana es una ciudadana de segunda categoría en el reino de los cielos, ni tampoco el hombre tiene el derecho de aprovecharse o de abusar de su esposa simplemente porque Dios lo constituyó como cabeza del hogar. Y eso tiene que quedar en claro. La mujer cristiana no es una ciudadana de segunda categoría en el reino de los cielos ni en la iglesia. Y el hombre tampoco debería cometer el error de creerse más que su esposa o más que otras mujeres, simplemente porque el Señor lo colocó. Al Señor le plació establecer el orden de autoridad desde la creación. Marido gobierna esposa. No son palabras mías, son palabras de la Escritura. Eso nos debe quedar en claro, mis hermanos, porque la palabra de nuestro bendito Rey deja muy en claro que tanto las mujeres como nosotros los varones somos coherederos de la gracia de vida. De manera más particular, Pedro dice que ellas son coherederas de la gracia de vida. Así que ellas no son ciudadanas de segunda clase y debemos tener cuidado en eso. En algunos ámbitos cristianos, es fácil caer en el error de creer que el orden de la creación establecido por el Señor, de que el varón presida y gobierne a su casa, incluyendo a su mujer, pueda convertirse en licencia para el abuso y para la negligencia por parte del hombre. Muchos son los esposos cristianos que tratan a sus esposas, si bien no a los golpes, porque sería inaceptable desde cualquier punto de vista, si la tratan peor de lo que la harían con cualquier otra persona en el ámbito secular. Y cuando tú les preguntas las razones, yo soy cabeza del hogar, dicen ellos. Órdenes por aquí para la mujer y la razón, yo soy cabeza del hogar, dicen ellos. Abusos disfrazados de chantajes, de sujeción por este otro lado y la razón, yo soy cabeza del hogar, continúan diciendo ellos. Así que este tema del uso despótico y autoritario de la frase yo soy cabeza del hogar es un tema que parece volverse más común en algunos hogares cristianos, mis hermanos. Pero déjenme decirles algo.
a ustedes los varones, un verdadero hombre de Dios jamás trataría mal a su esposa. No solo nunca se atrevería a tocarla, ni con el más delicado pétalo de una hermosa orquídea, sino que por el contrario dedicaría su vida a cuidarla, a enseñarla, a protegerla, a guiarla y a instruirla en los caminos de justicia. Así que yo le pregunto a los varones, ¿si están siendo ustedes verdaderas cabezas del hogar? Tenemos que ser honestos, hermanos, porque hay hogares donde parece que la mujer tiene la autoridad sobre el varón, y lo digo desde todo punto de vista bíblico, esto es absolutamente inaceptable. Y ustedes, quienes me conocen, saben que lo he dicho no una ni dos, sino muchas veces, que aborrezco tanto el machismo como el feminismo, porque ambos son sistemas pragmáticos y absolutamente mundanos que no deberían permear la iglesia bajo ningún punto de vista. Así que el machismo y el feminismo son totalmente aborrecibles a los ojos del Señor. Pero eso no nos impide venir a la enseñanza bíblica, donde después de la caída el Señor instituyó, el Señor ordenó que el varón gobernase sobre la mujer. Que el varón, dice la palabra exacta, se enseñoree de ella. Que los deseos de la mujer son para con el varón. ¿Ven el punto? No es una invención mía. Es una norma bíblica. Pero a pesar de eso, y como les dije hace un instante, mis hermanos, somos llamados nosotros los varones a ser cabezas del hogar. Así que cuando usted es la verdadera cabeza de su hogar, su masculinidad no se prueba ni con maltrato, ni con aspereza, ni alzando la voz. Un varón que es una verdadera cabeza de su esposa y de su hogar, por el contrario, se esmera por servir a su esposa, por cuidar a su esposa, por tratar bien a su esposa. Un varón que es cabeza del hogar se esmera por pastorear a su esposa, por respetar a su esposa, por testificarle a su esposa del poder de Dios en él. Un verdadero varón que sea cabeza del hogar, querido hermano, debe presidir a su esposa, no conforme lo que él ha visto en su hogar, porque hemos visto cosas desastrosas y asquerosas. Un varón cristiano se debe esmerar con todo su corazón por gobernar sobre su casa y por presidir sobre su esposa, no conforme las ideas ignorantes y machistas de este mundo, que son tan abominables a Dios como aquellas feministas, sino conforme a lo que dice la palabra del Señor. Eso hace la cabeza de un hogar. La cabeza de un hogar no es aquel que da órdenes y el que las da más durito. La cabeza del hogar no es aquel que puede levantar la voz o aquel que puede salir a solucionar algo en la calle porque a la esposa se le hizo un agravio. La cabeza del hogar es todo lo que acabamos de mencionar, hermanos. Si bien los hombres somos instituidos, o más bien comisionados por el Señor para presidir el hogar de una manera ordenada, las mujeres también tienen su responsabilidad en el establecimiento de un hogar santo, de un hogar casto y de un hogar agradable a Dios. Pero de regreso al punto, eso hace la cabeza de un hogar, eso hace un varón piadoso. Y yo le pregunto, ¿acaso usted, esposo cristiano, no es llamado por Cristo mismo a imitarlo a Él, que amó su iglesia, que se entregó por su iglesia y que gobierna bien su iglesia con amor inmensurable, sabiendo que como iglesia somos vasijas frágiles? Y yo te digo, desde luego que sí. Cada varón cristiano en esta congregación que esté casado es llamado por el Señor mismo a través de su palabra a gobernar con amor a su esposa y a su hogar. Ese gobernar con amor no es un gobernar
como el amor del mundo, que cuando usted se fija, el hijo comete una falta, el hijo es grosero con su madre, la hija es altanera con su madre, pero entonces la manera como el padre cree que ama a su hijo es simplemente, no, pobrecita, ella es mi hija, yo la amo, es que es mi muñeca, o es que este es mi hijo, yo lo amo. Ese es el amor del mundo. Y es un amor totalmente diferente al amor que nos muestra la Escritura. ¿Qué es lo que dice el Señor, mis hermanos? ¿No dice el Señor que Dios a quien ama corrige, disciplina, castiga? Claro que sí, eso es lo que dice. Por tanto, hermanos, tengamos sumo cuidado con estas cuestiones. Más adelante vamos a hablar más de los esposos y más firme con los esposos. Pero tenemos que reconocer en este punto, que si los varones nos equivocamos, también las mujeres. Este sermón, querida hermana, no es para que usted se sienta atacada en ninguna manera. Este sermón es para la gloria del Señor y para que usted medite en todos los aspectos de lo que vamos a exponer. Y este sermón es para que mientras se va exponiendo, usted le ruegue a su Santo Espíritu para que usted pueda corregir todo aquello en su vida como esposa que no glorifica a su esposo y al Señor. Sea humilde, yo no la voy a atacar a usted, yo no le voy a decir cosas de manera personal, yo no sé cuál es el trato mutuo entre ustedes en muchos aspectos en casa, así que siendo este sermón principalmente para las damas, en especial para las damas casadas, recuerden, esto no es una ofensa, esto no es un ataque, esto es palabra del Señor y por lo general este pasaje es utilizado muy a menudo por el Señor para redarguir el corazón de las mujeres casadas. Así que la Escritura, sabiendo que las mujeres son propensas o pueden llegar a ser propensas al abuso de parte de un esposo incrédulo, aún así, la bendita palabra del Señor llama a las mujeres que estén casadas con hombres incrédulos, no las llama a la independencia, no las llama a la revuelta, no las llama a la desobediencia para con sus esposos. Por el contrario, hermanos, en ese orden de ideas que hemos venido contemplando las 2 últimas semanas, la palabra del Señor llama a las mujeres creyentes que estén casadas con esposos incrédulos, las llama al orden, al recato, a la prudencia, a la obediencia y las llama a la sujeción a la vida de esos hombres. Escuchen bien, hermanos. No, pastor, es que mi esposo no es creyente y yo no puedo resistir eso. Y la cantidad de casos que yo he escuchado de mujeres que se quieren divorciar porque el esposo no es creyente es así. Sépanlo ustedes que el hecho de que se casen con un hombre incrédulo es pecado en primera instancia, es desobediencia directa a la palabra del Señor. Pero en el caso de permanecer en ese pecado, en la providencia de Dios, la mujer, en este caso, o viceversa, es responsable. No se puede divorciar en lo absoluto, sino por el contrario, debe darle testimonio a esa persona del Dios que vive y que reina en ella. Le repito, si usted está casada con un hombre incrédulo, usted no tiene, la Escritura no le da las credenciales para que se divorcie. Más bien la Escritura le exhorta, la anima, y me excusan las palabras, le ordena a que se sujete a ese esposo. Conforme lo que vimos la semana antepasada, conforme ese esposo no obligue a la esposa a violar la bendita palabra del Señor. Hermanos, la enseñanza de la bendita palabra es clara. Repito, la esposa no tiene el derecho ni de sublevarse, ni de usurpar, ni de minar la autoridad de su esposo bajo ninguna circunstancia, salvo
cuando el esposo la quiera, repito, la quiera hacer violar la palabra del Señor. Así que venimos entonces a ese primer versículo. Asimismo, de la manera en la que ya hemos dicho lo anterior, de esa misma manera, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, hace referencia clara al marido incrédulo, sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Hermanos, ¿cuál es el propósito del apóstol Pedro al utilizar las palabras a sí mismo? Bueno, su propósito es el de tomar las ideas que ya había desarrollado anteriormente tocante a la sujeción de todos para con las autoridades y ahora aplicarlas en el ámbito y en el contexto del hogar y de la sujeción de la esposa al esposo. Ustedes recuerdan que dijimos eso. Ustedes recuerdan que vivimos en una sociedad injusta, en una sociedad desigual, pero que aún esas injusticias no nos dan luz verde para que nosotros desobedezcamos las autoridades, porque Dios las puso sobre nosotros. Solo en los casos en los que esas autoridades nos hagan contravenir la ley del Señor y la palabra del Señor, solo en esos casos nosotros podemos decir no. ¿Y cuál es la razón? Porque mi deber como creyente es obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, es lo mismo, por eso el apóstol Pedro dice, de esa misma manera, asimismo, es lo mismo en el caso de las esposas creyentes casadas con esposos incrédulos. Mientras que el esposo incrédulo no gobierne su casa de tal manera que vaya a hacer o que obligue a la esposa incrédula a violar la ley del Señor, la esposa incrédula debe sujetarse al marido. Y yo sé que más de una aquí quizás está diciendo, eso es duro. Nadie le está diciendo que es fácil, hermana. Esa es la bendita palabra del Señor. Eso es lo que ordena nuestro Señor. Hay cosas que no son fáciles ni de predicar ni de obedecer, pero no podemos rehusar a venir a esta palabra. Hermanos, de la misma manera, repito, como un creyente es llamado por Dios a sujetarse a esas autoridades de buena gana, así también la esposa es llamada a sujetarse al esposo con amor, con gozo y con respeto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que las autoridades que nos gobiernan son instituidas por Dios, así también, mujer cristiana, el varón es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. No lo puedo creer, no puedo aceptar estas palabras. Palabras de Dios, no mías. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él será tu Señor, él será tu cabeza. O Primera de Corintios 11:3, no es uno, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Palabras de Pablo, no mías. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tenemos palabras de Dios, del Dios Padre, tenemos palabras del apóstol Pablo, ahora tenemos la palabra del apóstol Pedro, no las mías. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Es palabra o no es palabra de Dios? Algunas mujeres no asienten, y esta es la rebeldía que hay en ellas. Esto es palabra de Dios, hermanas. Ahora, ¿qué significa la sujeción? La sujeción, si ustedes investigan, la sujeción en español, o más bien el original en griego, es una palabra demasiado fuerte que significa estar subordinado a un superior. Es una palabra muy fuerte. Entonces la pregunta es, ¿significa que la esposa tiene que hacer todo lo que el esposo diga? ¿Significa que la esposa es la esclava personal del esposo?
Significa que la esposa le tiene que hacer caso al esposo, renunciando a su conciencia regenerada y al don de la razón. No, hermanos, eso no significa. Ni Pedro, ni Pablo, ni el Señor, ni ningún otro autor inspirado lo usaría en esos términos. Pedro lo usa en el sentido de que la mujer no puede ni sublevarse ni relevarse ante la autoridad del esposo, porque sublevarse o rebelarse ante la autoridad del esposo significa hacerlo ante Dios. Hermanos, son palabras sencillas. Ni siquiera he explicado mucho, solamente he explicado lo básico. Solamente he explicado lo básico. Pero usted se preguntará, como esposa, no lo puedo aceptar. Esto no es así. Y yo le digo, no arroje sus piedras en contra del mensajero. Si usted ha de arrojar las piedras de su desobediencia, arrójelas en contra de quien inspiró el mensaje, si es capaz. Ahora, puede que haya una pregunta legítima. Puede que haya una pregunta legítima y usted en verdad diga, Señor, no me he sujetado a mi esposo como tú lo ordenas, Señor. Lo he hecho, he vivido mi vida como esposa de manera independiente. Últimamente hago lo que quiero, mi trabajo me da para lo que quiera. Soy independiente de mi esposo o gano más que mi esposo. Y eso en algunos casos da cierto grado de independencia y de superioridad, donde la mujer ahora es la autoridad, no el esposo. Yo les digo, no hay absolutamente nada debajo de los cielos que le dé a la mujer la autoridad para gobernar sobre su esposo. Pero si hay alguna piadosa en esta mañana que reconozca que no ha cumplido esta palabra, si hay alguna mujer piadosa en esta mañana que en verdad quiera sujetarse a su esposo, porque en últimas de cuentas se está sujetando a Cristo, y diga, no lo he hecho, pero lo deseo hacer, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Padre? Aquí, queridas hermanas, no es lo que usted tenga que hacer. Si ese es su deseo, lo que prima, lo que usted necesita en primera instancia es que el Señor le conceda la gracia a usted para hacerlo. Usted necesita en primera instancia, querida hermana, que usted se sujete primero a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque si usted, estimada hermana, no se sujeta con todas las fuerzas de su corazón a aquel a quien usted llama Dios, difícilmente se podrá sujetar a su esposo. Así que en el orden bíblico, antes de yo estar, estoy hablando como antes de yo estar sujeta a mi esposo, tengo que estar primero sujeta a Dios. Es decir, en otras palabras, usted debe amar a Dios más de lo que ama a su esposo. Qué difícil también es eso. Pero así se debe hacer. Ese es el orden correcto. Usted debe amar a Dios, debe sujetarse a Dios antes de amar y sujetarse a la autoridad puesta por Dios sobre el hogar. Ahora, si usted pide al Señor la gracia, si usted se quebranta, ¿cuántas veces usted no ha tenido una necesidad y Dios la ha provisto? ¿Cuántas veces no ha tenido necesidad de pan y Dios lo ha provisto? ¿Cuántas veces usted, mujer, no ha rogado por un cambio en su hijo y Dios lo ha obrado? ¿No será que si usted le pide al Señor que le conceda la gracia para sujetarse más a Él y por ende para sujetarse de una manera más bíblica a su esposo, ¿no será que el Señor se la concede? Claro que se la concede, hermanos. Porque las órdenes que el Señor nos da, también Él nos da la gracia para obedecerlas. Así que mi hermana, es tu deber buscar al Señor y es tu deber clamar gracia para sujetarte a Él en primera instancia y a tu esposo también. Pero ahora, ¿qué implica la sujeción de la esposa al esposo? ¿Implica órdenes déspotas?
implican obligaciones, implican usted me tiene que hacer esto, me tiene que hacer aquello, porque yo soy la cabeza de la casa. Descartamos esa opción por completo. Esposa, usted debe sujetarse a su esposo, debe sujetarse a su esposo en primera instancia, reconociendo que él es una autoridad que Dios puso sobre usted. Hermanos, lo acabamos de probar. Y como dice, le repito lo que dice la Escritura: si usted oye hoy la voz de Dios, no endurezca sus corazones, porque el pecado imperdonable, queridos hermanos, fue aquel de que viendo y entendiendo que Él era el Mesías, el Salvador, y viendo todo lo que nadie pudo haber hecho antes, el pecado imperdonable fue que en contra de su propia razón dijeron: ese no es el Mesías. Y es gran pecado, queridos hermanos, que nosotros, viendo los argumentos de la palabra, digamos: no, eso no es así. Ten cuidado. Y eso es lo primero que debes hacer. Debes reconocer que el varón no está ahí porque el varón se ofreció, se regaló delante de Dios y dijo: yo quiero gobernar sobre mi esposa. El varón no está ahí porque se ganó la rifa entre algunos para que gobierne a su esposa. El varón está ahí porque Dios lo instituyó, lo estableció para gobernar el hogar del que también hace parte su esposa. Estamos hablando palabra de Dios, hermanos. Así que lo primero que la esposa creyente debe hacer en esa sujeción al esposo es reconocer que Él es una bendición para ella, que Él es una bendición para el hogar y que Él es la autoridad puesta y establecida por Dios en el hogar. Una segunda instancia de lo que implica la sujeción de la esposa al esposo es reconocer la autoridad que el esposo tiene. No estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de una autoridad recibida por ellos de parte de Dios, y la mujer, hace mal en negar esa verdad bíblica. Dios nos ha concedido a los varones una autoridad, no para que nos enseñoreemos de una manera déspota y machista por encima de la mujer. Para eso no es la autoridad que Dios le dio al varón. La autoridad que Dios le dio al varón es para cuidar a su esposa, para proteger a su esposa, para enseñarle a su esposa, para traer disciplina en la casa, para remediar algunas situaciones en la casa cuando ellas no se conformen a la palabra del Señor. Por tanto, harías tú, mujer creyente, gran mal a tu hogar si tú no reconoces la autoridad de tu esposo. Ahora, puede que en algunos casos el esposo sea una persona pusilánime, una persona débil, una persona que es, me excusan, que es bien porque sí y bien porque no. Una persona tranquila en todo, una persona que no le importa nada, como decimos. Pastor, ¿eso me da entonces a mí la potestad de enseñorearme sobre el esposo o de gobernar sobre el hogar? No. Debes doblar rodilla. No te entiendo. Debes doblar rodilla por tu esposo. Debes proclamarle el evangelio a tu esposo. Qué difícil es, me imagino, pero ese es tu deber. Debes orar para que tu esposo se amolde al molde, perdón la redundancia, establecido por la palabra para los varones. Así que hermanos, hermanas, reconozcan la autoridad de sus esposos, vean a sus esposos como la bendición que Dios les da. Miren que todo tiene una autoridad en cada ámbito. El país tiene una autoridad del presidente, el parlamento tiene una autoridad del presidente del parlamento, el departamento tiene una autoridad del gobernador, el municipio tiene una autoridad del alcalde, las juntas tienen una autoridad, todo tiene una autoridad, la iglesia tiene una autoridad. ¿Acaso tus hogares carecen de autoridad? En tu hogar debe haber una autoridad y debe ser esta
el varón. Hermanas, en tercera instancia, ustedes deben honrar la autoridad del esposo. No solamente reconocerla de manera externa, sino honrarla. ¿Cómo nosotros honramos a Dios? Obedeciendo la palabra del Señor. Bueno, ustedes las invito a que consideren esto. Honren las autoridades de sus esposos como por medio del acato a las órdenes del esposo, conforme éstas busquen aumentar la piedad en el hogar, servir al Señor o corregir algo que no se está haciendo bien. Ahora, de nuevo ustedes me dirán, ¿pero qué de los esposos que son incrédulos? Bueno, la misma situación. Honra la autoridad de este hombre, estimada mujer, hónrala en todo momento, siempre y cuando sus órdenes no te lleven a pecar en contra de tu Dios. Oh, cuánta gracia necesitamos, ¿se fijan? Cuánta gracia necesitamos, porque somos personas rebeldes, hermanos. Porque somos personas que, como decíamos en el mundo y nos enorgullecíamos, nosotros no cargamos agua en la boca para decirle nada a nadie. Yo trabajo para comer, por lo tanto yo soy mi propia autoridad. Venimos y crecimos con esos falsos paradigmas y llegamos a la iglesia y como no nos instruyen bien, queremos continuar con esos falsos paradigmas. No, debemos venir a la Escritura, queridos hermanas y queridas hermanas. Sermón difícil de predicar, más difícil es de hacer. Pero cada una de ustedes, o al menos de las creyentes, es llamada hoy a pedir la gracia del Señor y Él se las concederá. Vuelvo a leer el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quiero hablar dos cuestiones particulares en este punto. Sería una locura imaginarnos que el creyente debe hacer algo con un propósito diferente al de glorificar a Dios. Es decir, mis hermanos, todo lo que el creyente haga o deje de hacer debe ser hecho para la gloria de Dios. En el caso de que la mujer creyente trabaje, lo debe hacer para agradar al Señor y no a los hombres. En el caso de que la mujer creyente sirva en la iglesia, lo debe hacer para glorificar al Señor y no para impresionar a los hermanos. En el caso de que esté educando a sus niños, siempre lo debe hacer por amor al Señor. Y es en ese orden de ideas, queridos hermanos, que la sujeción para con su esposo también tiene que ser en primer lugar para la gloria de Dios. Así que no nos sujetamos, ustedes mujeres, no nos sujetamos a nuestros esposos para agradar a los esposos. En primera instancia, el deber vuestro de sujetarse a sus esposos es porque eso glorifica al Señor. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón del por qué el apóstol reitera a las esposas el deber de sujetarse a sus esposos, la tenemos en el texto. Dice, para que también, hablando de los incrédulos, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es, si usted, hermana, está casada con un incrédulo, su sujeción puede ser una herramienta en las manos de Dios mismos, o en otras palabras, hermanas, su sujeción puede ser usada por Dios para ganar el alma de su esposo para Cristo. Note que dije, su sujeción puede, matizando el puede, ser usada. Existen casos de mujeres piadosas, casadas con esposos impíos de corazones duros y de duras cervices que jamás han venido a los pies del Señor. Ahora, la pregunta de la mujer piadosa en este caso entonces es, ¿se convierte esa excepción en una excusa para que usted se separe de su esposo incrédulo o se rebele, se levante en contra de él porque se rehúsa a creer en el Evangelio? Y ya lo hemos dicho, de ninguna manera, mi hermana. Su deber en la Escritura
dice la Escritura, no lo digo yo, es el de testificar de su fe por medio de la proclamación del Evangelio, pero también su deber, lo dice Pedro, no lo digo yo, es el de corroborar por medio de esa fe. Por medio de esa fe, es corroborar esa fe por medio de buenas obras que glorifiquen a Dios, hermanos. Y una de esas obras, dice el apóstol Pedro, es la sujeción de la esposa al esposo. Así que, hermanos, recuerden también, hermanas, estas dos labores. Ustedes hacen esto para la gloria de Dios y ustedes deben proclamarles a sus esposos inconversos el Evangelio, pero también están en el deber de adornar las palabras del Evangelio con una vida piadosa. En este versículo encontramos una expresión muy particular. Dice, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. Yo les hago una pregunta. ¿Podremos ganar a alguien sin palabras para Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí podremos ganar a alguien sin palabras para Cristo? No podemos ganar a nadie sin palabras para Cristo. Sean las palabras, es decir, no podemos ganar a nadie ni por telepatía, ni por oración. No, nosotros les predicamos el Evangelio o ellos leen el Evangelio. Pero independiente si la palabra es escrita o hablada, nadie puede ser salvo sino por medio del Evangelio, hermanos. Así que cuando el apóstol dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, lo que el apóstol está diciendo es que hay un orden establecido y es que el testimonio debe preceder las palabras. Porque muchas veces, queridos hermanos, nos acercamos a algún familiar que ha visto mal testimonio de nuestra parte y él, en el mejor de los casos, nos escucha por educación, pero en el peor se ríe de nosotros porque estamos vituperando el nombre de Cristo cuando proclamamos el Evangelio siendo personas de mal testimonio. Así las mujeres deben proclamar el Evangelio a sus esposos incrédulos, pero eso debe estar precedido, claro, por un buen testimonio y por oración delante de nuestro Señor. Así que guárdate, mujer cristiana, de caer en el error de decirle a tu esposo, cree en Cristo y sujeta tu vida a Cristo, pero yo todavía no lo he hecho, de tal manera que no me he sujetado a ti. ¿Ven la inconsistencia? ¿Cómo le puedo decir yo, ven a Cristo? Somete tu vida al señorío de Cristo, abraza a Cristo, pero yo no me puedo aún sujetar a ti. Queridos hermanos, que los hombres incrédulos no hallen tropiezo en tu testimonio como cristiana. Sin hacer mención de nombres, por supuesto, sin hacer mención de nombres. Nosotros como iglesia hemos sido testigos. ¿No ha sido ese el caso, hermanas, de un par de hermanas creyentes que han sido usadas por el Señor para ganar a sus esposos incrédulos? Ese ha sido el caso. Dos casos evidentes en esta congregación. Hogares totalmente, virtualmente al borde de la ruina y de la destrucción. Ese ha sido el caso, hermanos, y debemos acordarnos de ellos. Estas hermanas no se rindieron, ni se sublevaron, ni se rebelaron. Estas hermanas sufrieron, lloraron, se quebrantaron, pero a la postre le creyeron al Señor, se sujetaron a sus esposos y hoy por la bendita gracia del Señor los vemos en este lugar. Eso es Dios siendo fiel a su palabra. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cómo se impactará la vida del esposo incrédulo? Bueno, el versículo 2 nos lo dice. Al esposo incrédulo lo impactará la vida de su esposa cuando considere su conducta casta y respetuosa. Hermanos, se acaba el tiempo, cuánto lo lamento. Vamos a terminar con esto, hermanos. Cuando el cónyuge no creyente considera la conducta modesta y santa de su esposa, junto con su amor y fe en Cristo,
además de respeto y acato a su autoridad, de seguro él quedará impresionado y podrá ser guiado a buscar del Señor. Tal cual como lo dice un teólogo, una esposa rebelde, polémica y mandona nunca puede impresionar a un marido incrédulo. La religión de la tal es vana. Pero hermanos, estas palabras no son para esposas con esposos incrédulos. Yo llamo a cada una de ustedes, hermanas, en esta mañana a pedir del Señor gracia para que su testimonio brille para la gloria del Señor. Gracia debes pedir para que tu testimonio brille para la gloria del Señor. Yo te llamo a ti también, hermana querida, a cultivar un testimonio virtuoso, santo, piadoso y agradable a Dios. Te llamo a ti a cultivar un testimonio cuya conducta sea casta, pura, sin mancha y respetuosa para con tu esposo. Esto no significa que ustedes van a vivir vidas santas y perfectas y sin absoluto pecado. Lo que esto significa, queridas hermanas, es que Dios, y créanme esto, que si Dios les pone esta carga es porque ustedes la pueden llevar, y que si Dios la pone es porque a Él le pareció que de esa manera se glorifica a su nombre. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a aceptar tal verdad? Así que no veas esto como una imposición, sino como parte de la carga que llevas como creyente. Así que hermanas, vuelvo, insisto, deben procurar, deben luchar a diario para vivir de una manera limpia, pura, delante de Dios, delante de las personas, delante de sus esposos principalmente. Cada una de ustedes, hermanas queridas, debe procurar cultivar respeto por sus esposos. Eso no es tenerles miedo, ni tampoco desarrollar una actitud servil y esclavizante, no. El respeto de las esposas para con sus esposos se manifiesta en cuestiones como la manera en la que ella le habla a él. Ojo, todavía no hemos venido al esposo, pero una manera en la que la mujer piadosa agrada al Señor y muestra el respeto para con su esposo es la manera como le habla. Es la manera como se comporta delante de los demás. Y también es la manera como se viste. Ustedes no lo piensan, hermanas, y de eso vamos a hablar ya la próxima semana. Ustedes no lo piensan quizás muy a menudo. Pero cuando una mujer se viste de manera impúdica o atrevida, y lo vamos a ver la otra semana, tengan paciencia, no solamente está mandando muchos mensajes a muchas personas, sino que en especial le está mandando uno a su esposo, y es este: no me importa lo que pienses, a mí me gusta así y yo me voy a vestir así. Algo que es totalmente contrario a lo que hemos aprendido el día de hoy, de mostrar respeto y sujeción para con los esposos. Hermanos, lamentablemente quisiera tenerlos otra hora aquí para terminar, no lo puedo hacer. Demos gracias a nuestro bendito Señor por su palabra. Dentro de una semana continuamos no solamente hablando acerca de la modestia en la mujer y por supuesto también en el hombre, sino en el rol del hombre que muchas veces también es dejado de lado por su negligencia. Quiera el Señor, queridos hermanos, bendecirnos por medio de estas meditaciones y concedernos la gracia para que nuestros hogares se adhieran más a ese modelo bíblico establecido en la Escritura.